La lectura de esta obra sumió mi alma en una felicidad que no es de la tierra. Esa lectura fue una de las mayores gracias de mi vida. La hice asomada a la ventana de mi cuarto de estudio y la impresión que me produce es demasiado íntima y demasiado dulce para poder contarla. Y ante estas palabras del capítulo 5 de la Historia de un alma, uno se pregunta, ¿qué tendría este libro que así subyugó el ánimo de aquella joven y la marcó espiritualmente? Sabemos que Teresita sabía de memoria el Kempis. Ella le llama siempre la imitación y lo llevaba en invierno en su manguito de calentar las manos por el frío de Normandía y en verano en su bolsito. Y llegaba a casa de sus tíos y le decían, libro segundo, capítulo octavo, y lo decía de memoria. Se sabía la imitación de memoria. Leía con su papá todas las noches en los Bisonets. En Francia ha habido más cultura litúrgica y espiritual y en general que en España, y leían todas las noches la recién aparecida obra El año litúrgico de Don Guéranger, y era una mujer muy bíblica, Teresita, tanto que su hermana Celina le mandaba copiado a manos pasajes de la Biblia porque no podían manejarla en romance, y del Santo Padre pues ya sabemos que era una apasionada de San Juan de la Cruz. Pero este libro, que tanto nombra y del que hace esta loa, pues uno se pregunta, ¿qué tendrá? Y he pensado que podemos comentar algo de él. La Bate, decía ella, que es una traducción española muy fea, l'Abbé Arminjon, Charles Arminjon, El fin del mundo y los misterios de la vida futura. Es una obrita relativamente breve, no alcanza 300 páginas, y tiene un índice que nos sorprende, teniendo en cuenta esa fascinación que Teresita sintió por este libro, que en principio nada tiene que ver con su caminito, ni con su descubrimiento, ni con su espiritualidad. Son 9 conferencias. Si Dios nuestro Señor nos da vida y licencia, podemos en otras ocasiones comentar algunas, porque es todo un tratado de los novísimos y todo un pequeño y divulgativo manual de escatología. 9 conferencias. 1. El fin del mundo. Signos que lo precederán y circunstancias que lo acompañarán. 2. La persecución del anticristo y la conversión de los judíos. 3. La resurrección de los cuerpos y el juicio universal. 4. El lugar de la inmortalidad o el estado de los cuerpos gloriosos después de la resurrección. 5. El purgatorio. 6. Las penas eternas y el destino fatal. 7. La felicidad eterna y la visión sobrenatural de Dios. 8. El sacrificio cristiano, medio de redención. 9ª y última conferencia, el misterio del sufrimiento y su relación con la vida futura. Vamos a asomarnos, solo asomarnos, claro, un poquitín, a esta última conferencia, porque casi todas las otras, salvada la penúltima, la 8ª, pues ven que hablan muy directa y explícitamente, solo por el título se ve, de las postrimerías. Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria. Y además de esos 4 signos que anuncian la parusía, no tan explícitamente de los 4, pero de algunos. Estamos seguros de que la parusía no está cerca y podemos pensar que estamos en los últimos tiempos porque son muy largos, pero no en el fin de los tiempos, a no ser que el Señor en un día haga las cosas, que también puede hacerlas, pero tiene que preceder a la parusía
El advenimiento del anticristo, ese ya está aquí, bajo múltiples formas. La apostasía universal también está. El anuncio del Evangelio a todas las naciones también se ha producido ya. Y la conversión de los judíos, que no se ha dado ni parece próxima. Por eso la parusía tampoco parece que lo esté, pero el Señor puede hacer las cosas en una hora. Pues de todo eso se habla aquí. Y presenta este sacerdote Arminjon la obra con un pórtico, un prefacio al lector, diciendo que se propone dar un mentís a esa plaga del siglo. La obra es de 1881, o sea, contemporánea totalmente. Te cita la ley cuando aparece, porque tiene 8 años cuando aparece, pues la ley cuando es una jovencita, pues estaba muy reciente. Y este hombre quiere combatir la plaga del siglo XIX, la fuente pestilente de la que emanan nuestras revoluciones y desastres sociales, es el racionalismo, la ausencia de espíritu sobrenatural y el profundo olvido de las verdades de la vida futura. La tierra sufre una espantosa desolación porque la mayor parte de los hombres, fascinados por la atracción de disfrutes pasajeros, absorbidos por sus intereses mundanos y por la preocupación de sus asuntos materiales, ya no dedican sus pensamientos a las grandes consideraciones de la fe y rechazan obstinadamente recogerse en su corazón. Lo cual, de alguna manera, podemos también tomarlo como punto de examen los que en principio hemos puesto el mundo debajo de los pies, pero quizá conjugándolo con la torpe actitud de, habiendo dejado lo más, no dejar lo menos, rechazando obstinadamente recogernos en nuestro corazón y vivir vueltos al cielo, por la práctica del silencio, de la vida interior, del recogimiento, que es lo específico del Carmelo, la vida eremítica, o sea, el custodiar el secreto del rey, que se disipa con el mucho hablar por fuera, y somos hijos de una época en que se sabe mucho, se oye mucho, se mira mucho, se viaja mucho, y eso hay que tenerlo muy presente, porque hoy la gente va demasiado a los conventos porque viajan mucho, las revistas llegan mucho a los conventos, el internet y el teléfono, y todas esas cosas están estropeando la vida contemplativa, la están estropeando. No la salvaguardan las rejas ni las oscuridades, no. Salvaguarda el recogimiento del corazón personal y el recogimiento asegurado comunitariamente. Pues ese racionalismo, que en definitiva es no el del sabio analítico cerebral, sino el de quien vive naturalmente, no al nivel sobrenatural, y por tanto es muy exterior en todo, podemos tenerlo nosotros. Y podría decir quizá también el profeta Daniel, como de aquellos 2 viejos de Babilonia: han perdido la cabeza y han desviado sus ojos para no ver el cielo. Aquí está la cuestión. Hay que vivir y hablar y callar y pensar y sonreír y sufrir, como veremos, sub specie eternitatis, pensando en el cielo y vueltos a la vida eterna. Entonces no nos enredamos en naderías, en cuestiones reductivas, pueblerinas, horizontalistas, empequeñecedoras y embrutecedoras, sino que alto a vida eterna, y se miran las cosas como de pasada,
Y si pasan sucesos, aconteceres a mi alrededor, me da igual, porque sé que eso es cuestión de 2 horas. Después, grandísimo el premio que dice la Santa Madre, tras esta noche en una mala posada. Y las 2 causas de esta espantosa indiferencia y de este letargo, dice Arminjon, son la ignorancia y el amor desenfrenado a los placeres sensuales, que oscureciendo el ojo interior del alma humana, reducen todas sus aspiraciones al ámbito estrecho de la vida presente y le impiden contemplar la perspectiva de las bellezas y las recompensas futuras. Y esto es tan fácil que pase en un convento, porque la clausura puede ser muy ensanchadora, muy amplificadora de horizontes. Cuando hay eso, recogimiento, vida interior, tensión contemplativa, amor sediento. Y puede ser también muy peligrosa cuando hay curiosidad, cuando hay excesivas resonancias interiores de pensamientos, imaginaciones, recuerdos, cuando hay faltas de silencio. Entonces me pierdo lo mejor. Estoy en el espectáculo y no miro, como ahora hace la gente, que van a una obra de teatro o a una ópera o a los toros y están con el móvil a ver si lo que está sucediendo se lo pueden contar en directo al amigo o a la vecina para darle envidia o sencillamente para compartirlo. La gente no vive el momento presente y nosotros podemos estar con el móvil sin tenerlo. Y entonces hay que estar vueltos a la eternidad. Y dice este padre Arminjon que los contrarios se curan por la aplicación de contrarios. Esto es incluso de medicina. Por tanto, el remedio más eficaz para combatir el naturalismo es exponer las verdades esenciales referentes a la vida futura. Y lo desarrolla y lo ilustra con el ejemplo de los apóstoles, anunciando el Evangelio en medio de la noche del paganismo y predicando intrépidamente a Jesucristo crucificado ante el Senado de Roma o rodeados por los filósofos del Areópago. La duración de nuestra prueba se limita a la vida presente, pero esta vida, como quieren los racionalistas, no es un eslabón en la cadena de nuestros destinos. Esta vida es un trampolín a la eternidad. Y Jesucristo jamás será Rey nuestro si seguimos seducidos por los sentidos, por las criaturas. Entonces el mal triunfará en nosotros. Y vamos a tratar de exponer muy brevemente algunas ideas, algunas de las que nos ofrece este autor que tanto cautivó a nuestra Teresita en la 9ª conferencia, porque creo que es muy a propósito para una carmelita. Homo natus de muliere, brevi vivens tempore, repletur multis miseris. Comienza con esa cita de Job 14:1. El hombre nacido de mujer vive un breve tiempo y ese tiempo está lleno de miserias. La conferencia versa sobre el misterio del sufrimiento y su relación con la vida futura. La ley es universal, no escapa nadie al sufrimiento, porque es una ley que entró en vigor en el día del pecado original, cuando entró en el mundo el mal. Y a partir de aquel día, pues el dolor se convirtió
en algo inexcusable para el hombre. Todo lo que respira, dice el apóstol, está condenado a llorar y gemir. Antes de Jesucristo, dice Arminjon, la humanidad era como un gran ajusticiado y ese hombre enfermo no se podía curar más que por la aplicación de una medicina superior, divina, que no estaba a su alcance. Entonces viene Jesucristo a curar ese mal y hubiera podido abolir de un plumazo también el dolor. Y en virtud de la gracia infinita de la redención, hubiera podido devolver al hombre al estado de felicidad completa, sin mezcla de dolor, que gozaba en el paraíso, con uno de los preternaturales que se dice en teología. El hombre no solo era inmortal, era trasladado al cielo sin morir, era la voluntad primigenia de Dios, sino que era impasible. No podía padecer ni enfermar nunca. Por eso la Santísima Virgen nunca estuvo enferma, porque no tuvo pecado original, pero padeció todos los dolores inimaginables porque estaba sujeta a la ley del sufrimiento impuesta en el mundo. ¿Y de qué manera? Pero Jesucristo no quitó el dolor, no quiso. Se lo echó todo encima de él precisamente para que viéramos que no lo eliminaba y nos lo dejaba también como herencia. Y esto es un misterio. Él lo que desea es que el sufrimiento se convierta para nosotros en mérito y por tanto en fuente de gloria y en cauce de conversión. Llamemos a todo esto expiación, reparación, satisfacción, desagravio. O sea que Jesucristo mantiene el sufrimiento, pero lo purifica, lo ennoblece, lo eleva, lo transfigura desde el momento en que lo hace suyo, desde el momento en que es varón de dolores. Y podía haber aparecido en el mundo nadando en delicias y como se le vio momentáneamente en el Tabor, pero quiso mostrársenos coronado de espinas y cubierto de llagas y de salivazos y escarnecido, y eso, retablo de dolores. No solo eso, sino quiso conservar las llagas de su pasión por toda la eternidad. Entonces, al unirse tan estrechamente al sufrimiento, Jesucristo no lo privó de su aspereza, pero lo despojó en parte de su amargura, porque destruyó el veneno del sufrimiento, haciendo fecundo el cáliz de su sangre. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y al mirar al crucificado como los israelitas la serpiente de bronce, en el desierto quedamos curados. El hombre se había perdido en el paraíso, había caído, y el hombre se vuelve a levantar en el Calvario cuando todo parece caer. Y el cielo y la tierra estaban separados, y en la cruz lo que hizo Jesucristo es unirlos. Por eso en ella está nuestra salvación, vida y resurrección. Él nos ha salvado y liberado. Era un instrumento infamante, maldito el que cuelga de un madero. Pero nosotros hoy cantamos con San Andrés requiebros a la cruz como un esposo a su enamorada. Pues bien, esta es la redimensión, podemos decir, del sufrimiento hecha por nuestro Señor. Y por tanto, tenemos el descubrimiento de que el dolor, sin ser bueno en sí mismo y siendo evitable cuando deba serlo, sin embargo, cuando sea ineludible o a veces buscado voluntariamente también, es sumamente provechoso.
Como estos autores antiguos estaban muy bien fundamentados, aunque escribieran unas obras divulgativas, como también la gente estaba mejor preparada, incluso teniendo estudios muy elementales, como era el caso de la casi niña todavía, Teresita, pues en su aparente sencillez estas obras tenían una consistencia maciza y una estructura muy sólida. Entonces él viene ahora a proporcionar algunas nociones filosóficas y recurre, claro, como no puede ser de otra manera, a Santo Tomás, que define el dolor como el mal que repugna, o sea, el dolor es un obstáculo que se opone al ejercicio de las facultades del alma o al libre desarrollo de la vida corporal y sensitiva. Efectivamente, el dolor es una impresión que afecta al alma, o porque impide al espíritu alcanzar la verdad que es su objeto, o porque priva a la voluntad del bien que persigue. Hablamos del dolor moral o físico. Sea como sea, es una impresión que repugna al ser que lo siente, porque el dolor en cierto grado nos deforma, nos deteriora y nos aminora, nos menoscaba. Y en el espíritu eso se llama tristeza, angustia, pesar, tedio, y en el cuerpo se llama enfermedad, torpeza, decaimiento, abatimiento, etc. Pero, sea como sea, moral o físico, el dolor es una deformidad, es una contrariedad, es un desequilibrio, es una falta de armonía o en las facultades intelectuales, porque cuando yo estoy triste no estoy completo, no estoy al 100%, o en las facultades sensibles o físicas, porque también, pues, ¿cómo está tal persona? Está muy limitada, está muy disminuida, está inválida. Pues todo eso es lo que hace el dolor. O sea, es un estorbo que se opone al desenvolvimiento normal de la vida, como la alegría es lo que favorece la plena expansión de la vida moral. La alegría es al espíritu, lo que la salud es al cuerpo. Y como dice Pemán en el Divino Impaciente, la salud no se siente, se recrea sin sentirse en su quietud. Virtud que se paladea apenas si es ya virtud. Cuando se tiene salud, pues es positivo, se tiene alegría, no se es tan consciente como cuando falta. Pues, como el dolor es un misterio, porque ese menoscabo habrá que aprovecharlo, pues desde los antiguos filósofos paganos empiezan a estudiarlo y empiezan a explotar, descubriéndolas, las ventajas y el premio que supone el sufrimiento, y entienden que el sufrimiento es una escuela y que se acaba bendiciendo porque es un palenque de lucha y por tanto un entrenamiento para crecer. Hay muchas escuelas filosóficas que representan y canalizan esta tendencia y no vamos a detenernos en ellas. Pero es de muy antiguo que si el hombre es equilibrado y si es psicológicamente armónico, pues aprovecha el dolor y lo que le limita y le disminuye lo usa para crecer. Y esta es la sabiduría. Dice el abbé Arminjon, nada más lejos de la infinita pequeñez de estas almas flojas y afeminadas que la actitud firme y magnánima de aquel que a fuerza de luchar con vigor contra el sufrimiento se ha vuelto como insensible a sus heridas y a sus dardos. Qué hermoso es verlo sereno y majestuoso en medio de las tempestades y de las sacudidas de las pasiones, cumpliendo la palabra del sabio. Non contristavit justum quid quidei acciderit. No entristecerá al justo
nada de lo que le suceda. Trae el ejemplo del gran obispo San Juan Crisóstomo, que desterrado tantas veces decía: toda la tierra es para mí patria y destierro. Lo despojarán de sus bienes, él ha aprendido a poseerlos sin permitirles encadenar su corazón. Lo matarán, la muerte es para él paso a una vida mejor, emancipación de todas sus penas. Y condenado una vez y otra al destierro por Eudoxia, la emperatriz de Constantinopla, decía así el santo: cuando dejé la ciudad no sentía mi infortunio, estaba inundado interiormente por los consuelos más inefables. Si la emperatriz me envía al destierro, me decía yo, pensaré que la tierra y todo lo que la llena pertenece al Señor. Si me hace arrojar al mar, me acordaré de Jonás. Si ordena que me la piden, seré compañero de Esteban. Si me hace decapitar, tendré la misma gloria que Juan Bautista. Si me despoja de todo lo que poseo, pensaré que salí desnudo del seno de la tierra y que debo allí volver despojado de todo. Trae más ejemplos y son muy bonitos, pero como digo, tenemos que avanzar. ¿Satisfizo Jesucristo, se pregunta, de un modo total y absoluto por nuestros pecados? Tomó sobre él no solo la pena eterna, sino también la pena temporal que debíamos por ellos. Santo Tomás responde de manera afirmativa y da una prueba, y es la siguiente: que la Iglesia al fiel que se bautiza no le impone ninguna penitencia. Esto para nosotros es muy difícil ya entender porque no lo hemos vivido y lo que tenemos es el bautismo de infantes en la inmensa mayoría de los casos. Pero cuando se bautiza un adulto no tiene que hacer ninguna penitencia ni confesarse ni nada, porque es la gracia toda de Jesucristo que suple lo de él. Por tanto, en la sepultura en el bautismo trae una resurrección total porque es una resurrección en Cristo. Y por eso no hay más que dos caminos para llegar a la penitencia, a la vida eterna, perdón: el de la penitencia y el de la inocencia. Claro, para la inmensa mayoría el camino es el de la penitencia. Como decimos en la oración colecta de San Luis Gonzaga: si no hemos sabido imitarle en la inocencia, que le imitemos en la penitencia. La penitencia es una ley de proporción. Dice San Pablo: tanto como hayáis abusado de las criaturas para conseguir goces, usándolas indebidamente, otro tanto debéis absteneros de su uso permitido. O sea, el principio fundamental es que para el hombre caído por segunda vez, después del pecado original, el pecado personal, y esta segunda vez nos hace estar cayendo siempre, no hay ya más que un modo de regeneración. Para el pecado original, para haber sido concebidos en pecado, hubo un modo de regeneración, pero definitivo, que fue el bautismo y que no se repite. Por eso los primeros cristianos, para bautizarse, formaban una resolución valentísima y decididísima, porque después del bautismo ya no había más penitencia. Nosotros, al tener tan fácil la confesión sacramental, damos menos importancia al pecado, por lo menos al venial, lo cual es muy peligroso, como sabemos, o deberíamos saber por la Santa Madre, por ejemplo. Entonces, esa segunda caída que tenemos nosotros, no hay más que un modo de regenerarla. ¿Cuál es? La penitencia. ¿Y qué es la penitencia? La aceptación voluntaria de una parte de dolor igual a la parte de placer saboreada en el pecado. El sufrimiento tiene una causa más alta y universal que la expiación. Esta causa es la consecuencia
de uno de los misterios más profundos e incomprensibles de nuestra fe, en el que se resume toda la economía del cristianismo y que nosotros meditamos raramente. Este misterio, según estoy leyendo estas cosas, pienso en el ánimo de Teresita asimilándolas y en aquel corazón de aquella virgencita de 12 o 14 años como una esponja haciendo suyas estas verdades divinas. Y dice este padre: el misterio en el que meditamos muy poco y en el que se resume toda la economía, o sea, todo el funcionamiento, digamos así, toda la organización del cristianismo, es el de la incorporación de nuestra vida a la vida divina de Jesucristo. Se puede decir en cierto sentido que Jesucristo en el cielo no está completo. Sobre el trono en el que después de su ascensión gloriosa reina situado a la derecha de su Padre, no está la totalidad, sino un simple comienzo de Jesucristo. Jesucristo y todos los fieles no forman más que un solo cuerpo y un solo espíritu. Y ese cuerpo místico de Jesucristo, que no es otro que la Iglesia, se edifica progresivamente. Y Jesucristo, para obrar nuestra redención, no tenía necesidad de dejar transcurrir 33 años. Inmediatamente después de su concepción, podía haber salido del seno de su madre, centelleante de esplendor, y haber sorprendido al cielo con su entrada triunfal e imprevista. No lo quiso así. El camino más fácil y más corto no es el que ofrecía el mayor atractivo a su corazón para entrar en el santuario de su gloria. Prefirió subir al cielo por los peldaños ensangrentados con sus ignominias y sus acerbos dolores. Y esto que se realizó en el Cristo individual debe perpetuarse en su cuerpo místico. Por eso se pregunta San Bernardo: ¿no formaría un conjunto monstruoso, un contraste extraño y discordante, si una cabeza coronada de espinas estuviera unida a unos miembros delicados? Una carne triturada por los azotes a una carne alimentada en el fasto y la molicie. Pude ad subcapite spinato membrum esse delicatum. Que nos avergüence ser un miembro delicado bajo una cabeza coronada de espinas. O sea que la pasión de Cristo no concluyó en el Gólgota. Allí en el Calvario Él soportó el dolor en toda su intensidad. Pero no terminó, la empezó. Por eso los santos, y trae aquí la B. Arminjon a la Santa Madre, no han tenido otro afán que prolongar esa pasión. El mote, la divisa de la Santa Madre: aut pati aut mori, o padecer o morir. Y esto es la tendencia a la penitencia en que nosotros debemos vivir. Y este es el tesoro del sufrimiento que tenemos que estar descubriendo constantemente. Y aquí trae también el ejemplo, lo conocemos muy bien, de San Ignacio de Antioquía y, en fin, de tantos santos que se podría traer, también del santo Job, modelo de paciencia y de enseñarnos a sufrir y de muchas cosas de la Biblia, pero todas bajo ese tenor de reparación y de completar lo que falta a la pasión de Cristo. Creo que lo que digamos de más es un poco abundancia, porque lo que hace Arminjon es traer, como digo, muchos ejemplos y la madre de los macabeos y de los primeros cristianos, etc. Pero se trata de eso, de que miremos a Jesús y nos miremos a nosotros mismos y veamos cuánto va iba a decir del ejemplo, es que es pobre decir el ejemplo en Jesús,
Jesús es el crucificado por amor. Y si nosotros huimos de la cruz, no estamos vueltos a Jesús, por lo tanto no estamos vueltos a la vida eterna. Termina este capítulo, y con él la obra toda, Arminjon diciendo, después de haber engolosinado al lector con el fruto, con el tesoro que es el sufrimiento, dice, este libro quiere estimularte a todo esto, etc. Benditas estas páginas si llegan a tener la virtud de ayudarnos a atravesar el curso tormentoso e incierto de nuestro peregrinaje y conseguir que un día lleguemos con puntualidad a la eterna cita que nos espera con el corazón de Cristo. Si nos atrevemos, amigo lector, a cultivar esta esperanza, yo te diría, hasta la vista. Se acerca el tiempo en que sonará la hora suprema de la partida y en la que el celestial esposo, a quien hemos amado y servido, nos dirá, pasa, ven a mí, entra en la felicidad y en el reposo eterno. Se entiende que habiendo leído esto, Teresita dijese de sí misma que en el cielo tendría el Señor que cambiarle su corazón y su psicología porque ya no entendía la felicidad sin sufrimiento. Es más, que decía, he llegado a no poder padecer ya porque me es dulce todo padecimiento. Yo hago siempre lo que quiero porque como no quiero más que lo que quiere Dios, yo hago siempre mi propia voluntad al hacer la suya. Y la voluntad de Dios para ella se manifestó tantas veces, ¿y de qué manera? En forma de cruz. La cruz de la soledad de corazón, que no buscó paliar nunca en el monasterio, con el menor desahogo de corazón, con la menor falta de silencio. Es que en el silencio está todo. Y ponerle de segunda o de primera, no me acuerdo qué era, refitolera con su propia hermana, Inés, una monja de esa valía, y tratar de, en fin, pues lo que son los oficios, servirse de eso para decirle alguna palabrita y pararla, Teresita, y salir del locutorio y parar a sus hermanas, porque ya no se podía hablar de eso. Y cuántos detalles de fidelidad en lo menudísimo, y qué abrazarse con la soledad de corazón, qué agarrarse al pasamanos de la escalera para vencer el impulso tan natural en una chiquilla, porque eso en una mujer de 50 o 60 años se entiende menos, aunque también se entiende porque a veces hace falta un desahogo, pero en fin, en una niña de 16 o 18 años, pues se comprende el impulso de entrar un momentito a la celda de la priora, sobre todo cuando era su propia hermana, y agarrarse al pasamanos de la escalera. Y después el sufrimiento moral indecible de la enfermedad tan humillante de su padre y de que anduvieran las hermanas Martín en lenguas de todo Lisieux, porque el padre se había vuelto loca por culpa de las hijas que se habían metido monjas. Y después aquella tuberculosis de fuego y humo que destruyó todo su ser. Y después, en la noche de la fe tan terrible, sentada a la mesa de los pecadores y sin poder nunca tener una confidencia con nadie, ni un confesor que la entendiera, ni enterarse de lo que pasaba en el capítulo de su convento, ni qué decisiones se iban a tomar porque no entró jamás en él, ni, como digo, ser atendida por sus prioras siendo la pequeña, en fin, sufrimiento en todo. Y sufrimiento coloreado de sonrisa, de ecuanimidad, de ausencia total, de esa cosa de tan mal gusto y de tan poca clase que es el victimismo, y tan contenta. Y a los 24 años, pues al cielo.
Y esto es aprovechar una vida aprovechando el tesoro del sufrimiento no en sí mismo, sino como cauce transformado y divinizado y encielado por Cristo en el Calvario. Y por eso se comprende que Teresita encontrara tanto gozo en este libro